Es el tiempo del oscurantismo. Porque en ese tiempo no se conocía las Sagradas Escrituras, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento solamente lo tenían los hebreos, que era el Tanakh, ellos lo tenían, ¿ya? O la Torá también. Pero de ahí a ellos no les gustaba en ese tiempo compartir con el resto del mundo las Escrituras. Por eso es que en el tiempo del oscurantismo la gente no conocía nada de Dios, más que los hebreos, ¿ya? La escritura hebrea antigua, en el tiempo de Moisés, ¿no? O sea, después del tiempo de Moisés, más o menos por el tiempo del imperio persa, por ahí, la escritura hebrea no tenía vocales, ¿no? Era difícil de leer. Solo los rabinos tenían esa capacidad de entender, ¿no? De amarrar las palabras y su significado, ¿ya? Porque usted y yo podemos de repente saber qué significa una palabra, pero de ahí vemos otras palabras alrededor y no sabemos, como nosotros no somos traductores, no sabemos cómo ordenar esas palabras. ¿Sí me dio a entender? Los traductores sí saben cómo ordenar esas palabras, ¿sí o no? Si ellos, por ejemplo, encuentran aquí la palabra casa y más adelante dice bonita, amplia, entonces ellos saben y pueden, ¿no?, poner las palabras correspondientes, ¿no? La casa es bonita y amplia, para darnos a entender eso. Pero el que no sabe va a encontrar la palabra casa, que también significa otra cosa más, la palabra bonita, amplia, y no va a saber cómo traducir eso. ¿Sí me da a entender? Entonces, son muy necesarios los traductores. Y otra cosa más, hay gente que ataca a los cristianos, a lo menos los que son gente que se cree muy inteligente, de ciencia, muy avanzado, porque yo cuando estaba en la universidad nos hacían tener un poco de temor, haciéndonos creer que ser un cristiano era ser ignorante y que los hombres inteligentes no buscaban la Biblia, para ellos era un libro de fantasía. Eso es lo que nos hacían creer a los universitarios. Entonces yo a veces sí tenía un poco de temor de repente de hablar de la Biblia a mis compañeros y todo, porque sí había estudiantes que tomaban esa verdad como algo cierto, ¿sí o no? Que el que andaba con la Biblia era arcaico, del pasado, y ser un hombre moderno es inteligente, buscar la ciencia, la tecnología y tantas cosas más, y en eso no tenía nada que ver la Biblia. Pero aquí viene lo bonito, o lo mejor de todo. Es que la Biblia no solamente fue traducida en diferentes idiomas, sino que cada vez hay lo que se llama la revisión. ¿Qué significa revisión? Significa que cuando encuentran textos más antiguos, empiezan a comparar lo que ya está escrito con los textos más antiguos para ver si hay alguna palabra que hay que, Dios le bendiga, que hay que arreglarla. ¿Sabe por qué razón? Porque aunque se ha traducido la Biblia en varios idiomas, sí hay ciertas palabras, no sé si está leyendo esas Biblias que son de estudio, donde dice ahí, más abajo, ¿no? Le subraya la palabra y más abajo dice palabra de difícil traducción, dice, ¿sí o no? Palabra de difícil traducción. Así dice, más abajo, palabra de difícil traducción. ¿Qué significa eso? Que si la palabra traducida ahí significa, por ejemplo, dice río, de repente no es río, de repente es otra cosa. Pero ellos le pusieron río porque concuerda con lo que está hablando el texto, pero de repente se refiere a alguna otra cosa que no sea río. Y por eso es que ellos aclaran más abajo, palabra de difícil traducción, porque puede ser como no puede ser. Y en las nuevas revisiones, ellos investigan el texto antiguo y ellos se dan cuenta si está correcta la traducción o no está correcta la traducción. Y en las nuevas traducciones lo que hacen es corregir esas partecitas. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿cuántos errores hay en la Biblia de traducción? Poquísimos. Es increíble que un libro tan extenso, porque un libro de 66 libros, grande, grueso, conte de muy pocos errores. Todas las revisiones. Sí. Todas las revisiones. Por todas las revisiones.
Y ahí usted puede coger un libro, por ejemplo, de álgebra, de matemáticas, de ciencia y de todo, y aunque le parezca mentira, al traducirlo de un idioma a otro, viene con muchos errores, muchísimos errores. Por eso es que la Biblia es un libro único y confiable. Amén. Confiable. Porque el traductor ha traducido esa palabra de forma directa. ¿Cómo se puede corroborar esto? Pues hay gente estudiosa que le gusta estudiar lengua. Yo tenía un primo que sabía 4 clases de lengua. Él creo que es profesor en la universidad, no sé si grado, siempre. Pero él sabía griego, sabía inglés, francés y no sé qué otro idioma más. Entonces, una persona que ya maneja los idiomas, tratarla de engañar, no sería fácil. Entonces, esa persona dice, la Biblia dice que hace alusión al hebreo, voy a ver, ¿no? Yo sé hebreo, voy a ver si es verdad. Y busca los textos hebreos y empieza a comparar. Y ahí se da cuenta si es verdad o mentira que la Biblia fue no traducida de una manera correcta. ¿Se me entiende? Esto lo digo porque hay gente, a lo menos las sectas, que dicen que fue escrita por hombres y los hombres se equivocan, pero hay un problema, algo que no le dice la secta a la persona, que los libros que ellos leen también son escritos por hombres. ¿Acaso son escritos por ángeles? También. Cuando juzgan al pastor, tú te dejas mandar del pastor. Yo siempre le digo, ¿y usted se deja mandar de los ancianos? Claro, le digo, y los ancianos también son hombres, pues le digo, que también se equivocan. El pastor es un hombre que se equivoca, los ancianos también son hombres que se equivocan, ¿acaso son ángeles? Entonces uno tiene que centrarlo en la verdad, porque el que está en una secta o el que sigue esa filosofía equivocada simplemente está sumergido en una oscuridad, nada más. Y se llama oscuridad de la razón. Su razón está oscurecida. ¿Sí me entienden? A ver, mis hermanos que recién llegaron, estamos hablando de teología sistemática del deber que le mandé. ¿Pueden decirme algo? Pero la historia de la Biblia. La historia de la Sí, la historia de la Biblia fue traducida como 4 idiomas: hebreo, griego y arameo. Claro. Hace 4 autores fueron diferentes y para hasta los actuales hacer la Biblia. Amén. ¿Y mi hermano? Es Bolilla Ortiz, ¿no? Ajá. De la empresa. No. Entonces, que mandó no, pero pregunta de la empresa. No, De la historia Biblia. Ellos son Figueroa. Sí. Ellos son Figueroa. No se acuerdan. Sí se acuerdan. La escritura tiene una colección de textos aproximadamente hace 1500 años a 100 antes de Cristo. Se puede abrir. Ya. Está bien, mi hermano. Está bien, mi hermano. En la escritura hebrea, según la historia, el idioma hebreo pasó varios procesos. Entonces, en el tiempo de Moisés se escribió de una forma, después del tiempo de Moisés se escribió el hebreo de otra forma, pero las palabras eran casi parecidas, ¿ya? Hasta que llegamos al hebreo moderno, que es el hebreo de hoy. Y mire, entre el hebreo moderno y el hebreo de hoy y el hebreo que encontramos en las escrituras, sí hay unas poquísimas diferencias. Por eso es que el hebreo que usted estudia aquí en el seminario no es para ir a hablar a Israel hebreo, no, porque estamos estudiando un hebreo antiguo, no un hebreo moderno, un hebreo antiguo. ¿Amén? El griego que estudiamos aquí en el seminario es un griego antiguo con el que se escribió la Biblia, no es el hebreo que se habla hoy, perdón, no es el griego que se habla hoy en Grecia, ¿ya? Así que si usted quiere ir a Grecia no va a utilizar ese griego, porque no le van a entender. Van a decir, ¿usted de dónde? ¿Sí me debe entender? Amén. Ahora, la Biblia es un libro perfecto en todo sentido. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios le reveló a estos siervos, a los apóstoles, a los profetas, era algo que ellos jamás conocieron. Nunca conocieron. Nunca.
Si Dios le reveló la creación a Moisés, Moisés para haber visto con sus propios ojos la creación, tuvo que haber sido un ángel, para poder haber visto todo el proceso de la creación. Pero aún siendo un ángel, él tuvo que haber sido creado primero, antes de Dios haber creado todas las cosas. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Ahora, claro, en el libro de Génesis hay puntos que yo no le discuto, porque muchos teólogos en eso se pelean y eso ha causado división de las iglesias. ¿Ya? La iglesia evangélica se ha dividido por esos conceptos, porque uno cree una cosa, otro cree otra cosa, del mismo texto bíblico. Sacan varias verdades, pero la verdad de Dios no nos debería de dividir, pero así somos los seres humanos. Amén. Entonces hay unos que enseñan que en Génesis capítulo 1 es donde el diablo puso en desorden todo, y por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y después Dios vino a poner orden. Eso creen unos. Otros creen que no es así. Otros creen que simplemente Dios creó todas las cosas, como cuando usted manda a construir una casa. Y usted dice, tráigame el hierro, la arena, la piedra, el agua, y tiene todos los materiales. Y después que tenga todos los materiales listos, ¿qué hace? Empieza a fabricarlo. Otros pensaban que simplemente Dios había creado todo primero, la tierra, el agua, todo, y después empezó a poner en orden para formar lo que iba a formar. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la verdad? No la sabemos porque nunca nosotros hemos vivido en Génesis 1. No sabemos si así fue o no fue. Lo cierto es que cuando ya aparece el Edén, ya estaba ahí el diablo, porque tentó a Eva. Dice que el diablo fue arrojado a la tierra. Y ahí es donde viene un punto importante. Si el diablo fue arrojado a la tierra, ya la tierra tiene que haber estado creada para haber sido arrojado a la tierra. Porque si no estaba creada, ¿a dónde iba a ser y sus ángeles? ¿Sí me entienden? Entonces, la Biblia pues es un libro admirable, ¿no? La palabra de Dios es un libro admirable y hay muchas cosas profundas. Pero eso sí le digo, que estudie, pero jamás discuta algo que no está claro en la palabra de Dios, porque usted no sabe si de repente está mintiendo, engañando o exagerando, o aumentando algo que no dice la palabra. ¿Sí me entiende? Y eso es justamente lo que hacen las sectas. Las sectas siempre tratan de poner en los versículos bíblicos que no entendemos, según ellos, la verdad que falta. Y ellos pan la aumentan. Y le ponen y dicen, esto le faltaba y pan le ponen. Y eso no se puede hacer. ¿Sí me doy a entender? Si no lo dice la Biblia, pues no es verdad. Y si no está claro, pues enséñelo como está, pero usted tampoco invente las cosas. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? ¿Me entendieron o no me entendieron? Ya. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? En ese versículo de la Biblia dice que no hay que añadirle ni quitarle. Más o menos de eso queda en el que tal como está, hay que decir esto. Hay que enseñar tal como está la palabra de Dios. ¿Ven? Vemos el caso de los apóstoles. En capítulo 20 habla de la oración de Jesús antes de ser capturado. ¿Quién escuchó esa oración? A ver, póngase a Antes de pensar. ser capturado. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Nos dice que fue hacer esta copa. No. No. Capítulo 20, Jesús está orando. Escúcheme, dice que él estaba a una distancia de un tiro de piedra de los apóstoles. Los apóstoles estaban acá y Jesús estaba allá orando. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, no lo dice en otro Evangelio. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿Quién escuchó la oración que estaba haciendo Jesús? A ver, Dice que no había nadie. pero dígame, ¿quién escuchó? Juan. Juan es el único que lo escribió. Es el yo que estaba orando. Ya, yo le digo quién escuchó eso. Dios. El que escuchó la oración de Jesús fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le reveló a Juan cuando escribió el Evangelio. Y le dijo, esto dijo Jesús cuando estaba orando allá. Porque ninguno de ellos escuchó la oración de Jesús. ¿Y cuál fue la oración? Está en el capítulo 20 de Juan. ¿Quiere leerlo? Léalo. Capítulo 20 de Juan. Por eso le digo que la Biblia es algo admirable. ¿Por qué? Capítulo 20.
Porque eso es lo que se llama la palabra revelada o Solo se le reveló a inspiración, Juan para que él escribiera. donde Dios revela algo que él jamás supo. Claro, también porque Jesucristo resucitado, cuando Jesucristo resucitó, cuando estuvo con los apóstoles también dio revelaciones de lo que los apóstoles no habían entendido, ¿no? También pues y se le transmite. Eso se llama iluminación o inspiración, donde Dios le revela lo oculto. Ellos nunca lo presenciaron, lo vieron, Claro, hay hechos que pero los Dios. apóstoles no estuvieron presentes allí, pero ellos escriben, lo saben, que Dios les reveló para que puedan escribirlo. ¿Te das cuenta? Mire el evento fantástico. Cuando Cristo resucita, ¿cuántos soldados estaban vigilando la tumba? Dos. ¿Ah? A ver, ¿cuántos soldados estaban vigilando la tumba? Para afuera, no para al lado, ¿no? No. Eran bastantes soldados que estaban vigilando la tumba. No era uno ni dos, eran varios soldados. ¿Cuál de los apóstoles presenció eso cuando se abrió la piedra? A ver, aquí en acá en la clase. ¿Cuál de los apóstoles presenció cuando se rodó la piedra, apareció el ángel y todos los soldados cayeron en tierra? ¿Quién presenció eso? Los soldados. O sea, Solo los Solo soldados. los soldados, pero apóstoles no había ninguno. Solo los soldados. El que escribió todo eso lo hizo porque el Espíritu Santo se lo reveló y le dijo, así pasó. ¿Sí o no? Porque incluso a los soldados se les había prohibido hablar. ¿Se acuerdan que los sacerdotes le habían dicho, Sí. no hablen, cállense, a nadie digan lo que pasó? ¿Sí o no? Sí, estaba prohibido. Se les había prohibido. Entonces, eso es un argumento histórico válido de que los apóstoles jamás recibieron información de los soldados. Incluso porque los cristianos eran enemigos declarados de Roma. Entonces ningún soldado le iba a decir, esto pasó. ¿Sí o no? Bueno, quién sabe si más adelante habrán contado de los soldados, no se sabe. ¿Amén? ¿Sí me dio a entender? Entonces, mire cuántos argumentos maravillosos hay en la palabra de Dios, ¿no? Para aquellas personas que no creen o piensan que la Biblia es solamente pura fantasía, puro cuento, y piensan que es algo de una pasadera de tiempo y tantas cosas más. ¿Amén? Por eso es que usted no tenga miedo cuando tenga que hablar con un científico, un doctor, lo que sea, ¿no? Porque hay hombres que son orgullosísimos y creen que saben más de la vida que cualquiera. ¿Amén? No tenga miedo. Solamente pídale sabiduría al Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Para qué? Usted le hable a esa persona sin temor de la palabra del Señor. ¿Quién sabe si por medio de usted Dios salva a ese científico? Amén. Gloria a Dios. Entonces estábamos viendo pues en la materia de teología sistemática. Estábamos viendo Dios se revela en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora vemos que Dios se revela también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios se revela en el Nuevo Testamento? Por medio de la creación. Por medio de la creación. En el Nuevo Testamento también vemos que Dios se revela por medio de la creación. ¿Y por qué se revela? Porque vemos a Dios tomando el control de la creación. ¿Cuántas veces vimos en el Evangelio de Juan a Jesús tomando el control de la creación? A ver, deme ejemplos. Deme ejemplos, porque hay muchos ejemplos donde usted ve a Jesús tomando el control de la creación. A ver, acuérdese de algún hecho donde tenga que ver la naturaleza con Jesús. Cuando el mar. Cuando calma la tempestad. ¿Cuál otro hecho? A ver, no solamente cuando calma la tempestad. A ver, hay otro hecho más. A ver, ¿cómo? Cuando Moisés partió del agua. No, estamos hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Acuérdense, cuando camina sobre las aguas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál otro hecho? Hay muchos hechos. Solamente con despacio acuérdense. Pero acuérdense que también tenemos pocos minutos. ¿Amén? No, estamos hablando de la creación, la naturaleza. Cuando Dios manifiesta su control sobre la naturaleza. ¿Ya?
Por ejemplo, cuando detuvo, así como dicen los hermanos, cuando detuvo la tempestad y cuando le dijo a Pedro que camine sobre el agua, ¿ya? ¿Cuál es el otro hecho más se acuerda? A ver, hay algunos. Pero le digo que están y no han agarrado nada. Y Jesús le dijo que vuelta para él y quería la red y se fueron bastante pescados. Claro, claro, está bien. ¿Cuál otro hecho? ¿Cómo principia el Evangelio de Juan? ¿Cuál fue el primer milagro del Señor en el Evangelio de Juan? La multiplicación. No. Convertir el agua en vino. ¿Ya? Por eso dice que Dios se revela en la creación, porque Él tiene el control de la creación. Cuando Él maldijo la higuera, ¿qué pasó con la higuera? Se secó. ¿Y eso pasó en qué tiempo? En minutos o tal vez horas. Porque ellos se fueron y cuando volvieron a regresar ya estaba seca, ya estaba muerta. Pero prácticamente el árbol ya estaba muerto, la higuera ya estaba muerta. O sea que en cuestión de apenas horas, ese árbol había pasado un proceso que llevaría meses o años en secarse y morir. Por eso ellos se quedaron asombrados y dijeron: Señor, la higuera que maldijiste prácticamente se murió. ¿Sí o no? Número 2, la encarnación de Dios hombre. La encarnación de Dios hombre. Nunca usted se confunda en estas palabras. Una cosa es reencarnación y otra cosa es encarnación. Cuando hablamos de encarnación, hablamos de que Dios se vuelve un ser humano, o nace como ser humano, o toma figura de hombre, o toma cuerpo de hombre. Eso se llama encarnación. Ese espíritu se forma en un ser humano de carne y hueso. Pero ¿a qué se refiere la reencarnación? Que eso no es bíblico. La reencarnación se refiere a que una persona muere y ese espíritu va volando y se mete a otro cuerpo y vuelve a nacer, ¿no? Vuelve a nacer como mosca, o como perro, como iguana, como culebra, o como otra vez vuelve a nacer otra vez como ser humano, ¿no? Y ahí es donde esos estafadores, ¿no? Esos estafadores, gurús, viene alguien que tiene bastante plata, ¿no? Porque a ellos les gusta la plata. Lo ven entrando, lo ven, ¿no? Con su cadena de oro, su reloj, bien internado, ¿no? Ya ellos ya ven que carga un terno de $5,000. Desde que va entrando, lo que va mirando dice: deténgase. Usted fue faraón, dice. Sí, usted fue faraón. Venga para acá. Y desde ya la persona se le va creciendo el ego, ¿no? ¿Ves? Dicen que en el pasado yo fui faraón. Y ahí empieza ya a cepillarlo y así decirlo. Cuando ya termina la sesión, ¿cuánto cree que le cobra? Sus $2,000 ¿no? Y él contento, paga. Ni eso da en la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Ni eso da en la iglesia. Le da sus $2,000 y tras eso le da el reloj de oro. Tome, gracias, porque es que usted me ha revelado, ¿sí o no? Amén. Entonces, número 3. Dios se revela también a través de los ángeles. ¿Cuántas veces Dios mandó en el Nuevo Testamento a ángeles a intervenir y a dar mensajes? A ver. ¿Cuándo? Cuando se reveló a José. Y cuando se reveló a la mamá de Jesús. A María. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando resucita Jesús. Cuando resucita también había un ángel ahí sentado. ¿Ya? ¿Qué más? Hay muchas cosas. Hay varios puntos. A ver, acuérdense. Acuérdense. ¿Qué pasaba había un lago, laguna, donde la gente corría para ser sanada? El ángel corría en voz. El de Bethesda. ¿Quién bajaba ahí? Un ángel, ¿sí o no? Un ángel. Un ángel. Algunos creen que ese ángel era justamente el mismo Jesús, porque llegó a sanar a ese hombre, él, ¿no? Pero
la Biblia no dice que era Jesús. Claro, algunos dicen era Jesús antes de nacer, pero solamente Dios lo sabe. Porque incluso la historia del agua de Bethesda no se la cuenta, solamente aparece en el Nuevo Testamento, pero en la historia más atrás no se sabe de dónde surge esa fuente o lago de Bethesda. ¿Sí me voy a entender? No se sabe desde cuándo, no se sabe, porque no aparece en la historia, pero ya aparece en el Nuevo Testamento. Esto es como la sinagoga. La sinagoga aparece en el Nuevo Testamento, pero cuando usted va a leer el Antiguo Testamento y usted ve el libro de los Macabeos, usted no encuentra la sinagoga por ningún lado. Pero ya cuando abre el Nuevo Testamento, ahí aparece la sinagoga. ¿Sí o no? De ahí, claro, teológicamente, históricamente se cree muchas cosas acerca de la sinagoga, de dónde surgió y por qué surgió. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Ahí viene la parte que mencionaba el hermano, ¿no? Número 4. Dios también se revela en el Nuevo Testamento a través de señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. A ver, cuénteme usted señales, prodigios y milagros que cuenta el Nuevo Testamento. A ver. La multiplicación. La multiplicación, ¿qué más? Dos veces habla de la multiplicación de la Biblia. Ya, no le quite la oportunidad. A ver, hermano, a ver, mencione, todos saben cuántas cosas. A ver. Al que bajaba por el techo. Ya. A ver. La liberación del endemoniado Gadareno. Del endemoniado. ¿Ya? A ver, mi hermana. Cuando dio el milagro para la persona que estaba ciego y lo mandó al examen Ah, ya, le puso lodo en el lodo en los ojos. la vista. Ah, claro, es un milagro, ¿no? Ya. ¿Cuántos endemoniados eran? ¿Uno o dos? Dos endemoniados eran. ¿Ya? A ver, hermana Carol, mencione, usted también. Una mujer en flujo de sangre, milagro también de Jesús. La resurrección de Lázaro. No, uno nomás, yo dije que mencione. Ya dije la resurrección de Lázaro. No, ya, yo dije. Sí, yo me robó la palabra. También la hija de Jairo. Esa. A ver, mi hermano. Acuérdense que hay muchísimo. El hermano de Marta. Cuando llegó al cierre del centurión. No, déjele, hermano, que hable. Dígame, hermano, todavía no ha dicho. Sobre Jesús, cuando ya sanaba. Después que ellos también los discípulos sanaban a través de Jesús. No. No, sí, también. También es válido porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Pedro cuando dijo para que dijo que no tengo ni oro ni plata, pero Claro, sí, es válido porque estamos hablando no solo de los evangelios, estamos hablando de todo el Nuevo Testamento. ¿Amén? A ver, mi hermana. Milagros, prodigios, maravillas que se ven en el Nuevo Testamento. Me llamó la atención mucho se le dice cuando la liberación de la prostituta, que fue la mujer que le llamó y el Señor y limpió con sus cabellos. Ah, ya. Agradecimiento. Ya, número 5. Dios se revela en el Nuevo Testamento a través también de visiones. Mencionen personas que tuvo visiones en el Nuevo Testamento. A ver, mencionen. ¿Quién tuvo visiones? Cornelio. Cornelio, ¿quién más tuvo visiones? El mismo
Ya no robe a otro, déjenlo que otro. ¿Quién más? ¿Quién más tuvo visión? Le digo Pablo. A ver, Juan. Juan, ¿quién más? Juan tuvo la visión de la Apocalipsis. En el Antiguo de la Biblia. No, Nuevo Testamento. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, acuérdense bien, ¿quién más tuvo visión? ¿A quién le dijo el Señor mata y come? Y veía una animales cayendo. ¿Ah? Veía unos animales cayendo así y el Señor le dijo mata y come. A ver, no, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Pedro. A Pedro. Pedro tuvo esa Visión. visión. Amén. Visiones. Número 6. Dios se revela a través de las palabras pronunciadas por Cristo a los apóstoles y los profetas. ¿En qué forma se reveló? Bueno, a través de las palabras de Cristo. Dice. ¿Qué palabras usted, cuando ha leído los evangelios, le hablan de cómo es Dios, cuál es su voluntad y todas esas cosas? ¿Ves? Estamos en el Nuevo Testamento. En donde leemos, por ejemplo, hay un evangelio donde leemos el principio. Yo le bendigo. El principio. El evangelio de Juan. Ahí leemos el principio. Y es una partecita que va pegada al Génesis. Amén. Miren, ¿no? Son revelaciones que Dios va dando a través de sus palabras del mismo Génesis. Poco a poco va revelando. ¿Sí o no? En el principio era el verbo, estaba el Padre y el verbo. Y en Génesis leemos que estaba Dios y el Espíritu, estaba, dice, revoloteando o dando las vueltas, ¿no? ¿Sí o no? Dice en Génesis. Y Dios daba su palabra. Ahí dice en Génesis. Después leemos en Juan que esa palabra se hizo carne. O sea, esa palabra era Jesucristo. ¿Sí o no? Por eso es que vamos entendiendo todas las cosas cuando estamos leyendo bien la Biblia. Amén.